Hola, yo soy Alite y hoy vamos a hablar del G203 y cómo sacarle el mejor provecho. Para empezar, el mouse G203 tiene un sensor Mercury propietario en colaboración con Pixar, pero es propietario principalmente de Logitech. Este sensor no tiene prácticamente diferencias contra el sensor el PMW3366, que es uno de los más utilizados en el sector profesional propiamente dicho, y podemos sacarle un provecho bastante bueno al G203. Pero primero hay que ver algunos conceptos que son importantes a la hora de ver qué es lo que te va a convertir en un jugador profesional. Es importante saber que para los profesionales se debe crear una memoria muscular, que es muy importante. Así que vamos a hacer un par de pruebas que no son para nada científicas como tal, pero sí te pueden dar una orientación técnica. Vamos a pasar a Paint y vamos a ver que, por ejemplo, no puedes utilizar un sensor láser para eSports y obviamente hablando de FPS, porque los sensores tienden a tener errores no tan grandes, pero sí existen errores en la variancia de movimiento cuando los movimientos son de mucha aceleración o muy rápidos, mejor dicho, lo que normalmente se denomina en el sector del FPS como un flick, que son movimientos de distancias más o menos calculadas, ya específicas, de un punto A un punto B. Entonces tú haces una memoria muscular de cuánto sería dicha distancia, y esto se le denomina flick. Más o menos siempre debes ir calculando dicha distancia a través del tiempo y de muchas partidas jugadas, más o menos cuál sería la trayectoria y la distancia equivalente a dicho movimiento, porque normalmente se calculan ya que hay mapas específicos para torneos. De cierta manera se memorizan dichas distancias. Entonces lo que puede suceder con un mouse de láser es que la distancia no sea siempre la misma con la misma distancia dentro del rango del mousepad o la superficie en la que estés. Por poner un ejemplo, si te mueves 1 centímetro, digamos que esta sea la distancia que se refleja en el mouse, y normalmente siempre va a ser la misma, pero resulta que probablemente con el mouse láser te vayas mucho más, llegues mucho menos, o inclusive existan errores en el movimiento. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de utilizar un mouse láser, por eso no se recomienda para juegos competitivos como los FPS. Teniendo esto en cuenta, debemos ver qué especificaciones queremos dentro del setting del G203 para sacarle el mayor provecho para un jugador profesional. Antes de ver un poco los settings, vamos a regresar un momento al Paint y vamos a ver que, si bien es cierto lo más importante es la memoria muscular, también depende un poco el tipo de movimiento. Y aquí va a estar la discrepancia más grande en este video, y es lo siguiente: a altas tasas de pulling rate obtienes un movimiento más preciso. El pulling rate es la cantidad de veces que tu ordenador revisa qué acción se ha hecho a través de un dispositivo, ya sea el pulling rate del teclado o el pulling rate del mouse. Lo podemos ver aquí. La velocidad de respuesta. Si ponemos 125, el computador va a hacer menos llamados al dispositivo, al periférico, para saber qué acción se ha hecho. Sucede en segundos. En este caso, si ponemos 1000 en el pulling rate, significaría que 1000 veces se hace un llamado en un segundo para ver qué acción se ha hecho, a diferencia de 125. ¿Qué sucede? Si se utiliza 125 y hacemos un desplazamiento, en los espacios donde igual se sigue desplazando y no se ha transmitido esa acción al procesador, él lo que va a hacer es un cálculo a través del software integrado en el mouse y se va a dar un dato. Entonces el movimiento puede ser más lineal, pero no necesariamente más preciso, y eso es importante. Algunos dirán que a la hora de un flick y de un FPS es más importante que el movimiento sea lineal, y pueden tener razón, pero no necesariamente es lo más óptimo, porque no desarrollas memoria muscular a eso, porque en sí hay un software que se está encargando de datos que no existen porque no se calcularon. El pulling rate alto
mi concepto es lo más importante para una precisión a largo plazo y una memoria muscular importante. Algunos mitos dentro del pulling rate, que no es que sean mitos como tal, pero se sabe que a un pulling rate más alto significa que tu procesador va a ser más llamado para poder saber qué está sucediendo. Sí es cierto que eso genera un gasto mayor en el CPU, pero la verdad es que hoy en día ese gasto no se va a ver reflejado realmente en el desempeño. Quizás con procesadores de probablemente 2012, 2010 para abajo, quizás sí lo notes, pero ya en la actualidad eso no tiene ninguna diferencia. Así que puedes tener un pulling rate alto. Ahora los DPI. Los DPI normalmente se deben utilizar lo más bajo posible, es proporcional a lo que sucede con el pulling rate. Demasiados altos, en realidad no es que tu sensor va a ser, en este caso que el límite acá es 8000, no es que tu sensor va a hacer 8000 fotos para poder determinar la posición del mouse, sino que en realidad va a ser una matriz multiplicada para poder aumentar con los mismos píxeles que él ya toma en la misma distancia, en la misma cantidad de fotos, a una mayor supuesta cantidad de resolución. También el DPI es muy relativo tamaño en el que estás jugando. Por ejemplo, en un 4K sí debes modificar el valor del DPI, pero no así tanto en 1080p. Y volvemos a lo mismo, 3000 o bueno, quizás 3000 no porque es bastante alto, pero sí valores altos 1600 van a ser movimientos más lineales, pero no necesariamente más precisos. Y ahorita vamos a ver en el Paint a qué me refiero con preciso. Vamos a empezar con los más altos. Valor de 125, o sea, la respuesta más lenta, pero el DPI más alto. Aquí podemos ver, vamos a hacer una pequeña, esto sería lo más lineal de alguna manera para poder decirlo, que sería esto. Vamos a hacer unos trazos. 1, 2 y 3. Ahora cambiemos entonces a el pulling rate del mouse más alto, pero igual manteniendo el DPI más alto. Y ahora cambiamos al DPI más bajo y al pulling rate más bajo, que en teoría es el que genera los movimientos más lineales. Y ahora pasemos al pulling rate más alto. Y aquí podemos ver la principal diferencia. Una obvia y clara diferencia es la distancia. Se recorre más espacio en DPI y pulling rate más bajo. En DPI más alto y en pulling rate más bajo. Pero esto no se traduce en precisión. Si bien las líneas que tienen los valores más lineales, valga la redundancia, se ven más smooth, o sea que son más refinadas, no tienen precisión en cuanto a la distancia del trazo, o sea que al final eso no es reproducible siempre con la misma precisión. Podría ser que sí puedas adecuarte a ese tipo de juego, pero probablemente nunca puedes acertar los disparos en el píxel correcto, que es muy importante en los FPS. Ahora podemos ver abajo un pulling rate alto. ¿Qué sucede en este caso? Que la línea ya no se ve tan lineal ni tan precisa. Tiene algunas imperfecciones, que es lo normal, son las imperfecciones del movimiento motriz de la mano, que es algo analógico, y por eso se ve así como unos pequeños picos. Tienden a ser un poco más precisas las distancias. Por ejemplo, aquí podemos ver que aquí son más precisas, a diferencia de estas que no tenían precisión entre una y la otra. Aquí podemos ver que es un poco más preciso porque el pulling rate sí es importante. En lo principal es que suban el pulling rate a lo más alto. No es que le va a consumir un montón de procesador, eso en las actuales generaciones no lo van a sentir, ni por ejemplo en una octava ni séptima generación de Intel tampoco, ni en la primera generación de Ryzen, no, eso no lo van a sentir. Y ahora pasemos a este caso, donde podemos ver que sí, igual hay una imperfección, que aquí, bueno, aquí sí fue un error mío, principalmente, se ve en este caso, antes de que sigamos hablando con el caso anterior, pero volvemos aquí se ve que también hay una diferencia. Es más smooth la línea, es más fluida porque tenemos el pulling rate bajo en 125, pero volvemos a que quizás no tiene tanta precisión. Podemos jugar con un DPI bajo, sí, y un pulling rate bajo, sí, probablemente sí, pero como les digo, no es tan preciso, es más smooth, o sea que quizás un flick, quizás siempre lo puedes atinar, pero en cuanto a la verticalidad, más no a la horizontalidad del tiro, porque vas a llegar a la distancia correcta, pero no a la verticalidad correcta. Quizás tu tiro salga más arriba y no le des,
o le des siempre en el pecho, en el caso de Counter-Strike. Y ahora pasemos al caso del pulling rate más alto con el DPI más bajo, que es este. Aquí esto, bueno, creo que fue un error simple de medición. Actualmente tengo el pulling rate más alto y el DPI más bajo. Más o menos las distancias siempre son las mismas. Aquí, como les digo, eso más que todo fue un error mío en la mano. Pero podemos ver que es más estable. ¿Por qué el DPI bajo? El DPI bajo porque, como les dije, las cámaras de los mouse, o los sensores, mejor dicho, en este caso el Mercury, no es que van a tomar más fotos por tener más DPI, sino que van a extrapolar datos para generar el movimiento. Ahora, todo esto hay que extrapolarlo al videojuego. Ahora dentro del juego, ya teniendo la configuración del DPI más bajo y la configuración del pulling rate más alto, dentro del juego tenemos que adecuarnos a la sensibilidad del mismo. Lo más recomendable, porque esto también va a cambiar de juego a juego, algunos juegos como el Quake Champion tienen correlación con la misma sensibilidad en otros juegos, como en este caso en Counter-Strike, pero no todos necesariamente. En el caso de Counter-Strike es lógico que sería más ideal, por decirlo de alguna manera, una sensibilidad de 1, pero también ya tiene mucho que ver con tipo de juego. Si tú te sientes bien con movimientos largos jugando, puedes mantener esta sensibilidad. Pero en mi caso yo no tiendo a utilizar movimientos tan largos, entonces se me puede hacer un poquito complicado a la hora de jugar. Pero sí, si te sientes cómodo con dicha sensibilidad, la puedes usar. Si no tiendes a utilizar movimientos muy largos, muy probablemente es una sensibilidad entre 2.5 a 4 más o menos, debe ser ideal. Al final, en este caso, la sensibilidad del mouse dentro del juego es una sensibilidad por software. Al final te vas a acoplar de cierta manera a la sensibilidad que pongas. En este caso la estoy poniendo al azar y me va a costar un poco al inicio porque me tengo que acostumbrar a dicha sensibilidad. Estoy utilizando 3.5 más o menos. Y más que todo sería una cuestión de práctica y adaptación. Pero ¿qué sucede en estos casos? Ahora la memoria muscular es lo que vas a entrenar directamente y ya no va a ser una situación de azar. ¿Por qué digo todo esto con el mouse G203? Pues bueno, en este caso porque es un mouse de entrada con un muy buen sensor, el Mercury, y que te va a ayudar en ese desarrollo como jugador, y probablemente sea la mejor compra aún desde su lanzamiento por el precio rendimiento que tiene. Igual tiene RGB, tiene DPI configurable. No es que el RGB te va a dar un mejor desempeño, pero se agradece que visualmente sea más estético en el caso de que te guste el RGB. Y como les digo, más que todo, ya después de haber puesto un pulling rate alto, un DPI bajo a considerablemente bajo, porque tampoco necesariamente el más bajo les va a funcionar, porque igual va a tener un desempeño muy lento. Quizás en este caso yo lo tengo configurado en 400, aun cuando el mouse llega a 200, pero sí lo más bajo posible, no pasar de quizás unos 600. Pero esto le va a ayudar entonces al desarrollo de una memoria muscular correcta. Con el tiempo entonces van a poder hacer los flicks, porque vas a empezar a determinar distancia y qué distancia hay de un punto a otro, y siempre la distancia va a ser la misma. Y tienes la ventaja de que, bueno, es mucho más preciso porque tu mouse debe ser la extensión de tu mano, a diferencia de que si tuviese un pulling rate muy bajo, sí va a ser un movimiento más lineal, pero no va a ser acorde a lo que estoy yo haciendo con la mano. Y estas serían las recomendaciones para jugar como un profesional con el mouse G203. Los links para adquirir el mouse a través de Amazon se encuentran en la descripción. Y si les gustó el video, espero puedan apoyarnos con un pulgar arriba compartiendo el video. También pueden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook como Outward Point. Cualquier duda o consulta la pueden poner en la caja de comentarios. Si desean apoyarnos en Patreon, los links están en la descripción y también en la bibliografía del canal. Sin más que añadir, nos vemos en la próxima.